Estamos justamente viendo un tema que es clave, que es cómo contar historias, ¿sí? Y el tema de contar historias, en mi programa, que ahora después le voy a contar más o menos cómo funciona, pero es un capítulo específicamente de cómo contar historias, porque contar historias ya dejó de ser una posibilidad, ahora tiene que ser un deber. O sea, cualquier emprendedor, cualquier persona que salga a vender sus productos o servicios, sí o sí necesita aprender a contar historias. A ver, la estructura de la historia es bastante compleja, ¿sí? Yo lo abordo, no es casualidad que yo le dedico un capítulo entero, pero sin embargo a mí lo que me gusta que se lleven de acá es específicamente suficiente información para que puedan llegar a quizás a aplicarla y este concepto que puedan elaborar un tema particular que hoy vamos a estar hablando específicamente de lo que tiene que ver con historia de credibilidad. ¿Sí? Hay distintos tipos de historia que no vienen al caso hoy, por ejemplo, historia para dar información, historia para vender un producto, historia para generar autoridad, historia de profile, que se llama historia que tiene que ver con contar una biografía o la historia de alguien. Sin embargo, la historia que nos compete hoy es un tema clave en el tema de las ventas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de una historia para generar credibilidad, lo que quiero hacer es posicionarme como autoridad ante una persona que posiblemente no me conozca, que nunca me haya visto, y tiene tanto impacto esta historia que lo que va a terminar haciendo es generando, a ver, nosotros ya estuvimos viendo a lo largo del mastermind que tenemos lo que llamamos creencias. Esas creencias lo que van haciendo es, deme un segundo, me voy a sacar el buzo porque acá está haciendo un poco de calor, un momento. Estas historias lo que están haciendo, perdón, estas creencias lo que hacen es delimitarnos. Nos delimitan desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, entonces, en cierta forma, cuando nosotros estamos contando historias, el principal objetivo de esa historia es empezar a derribar esas creencias, esas objeciones que tienen los clientes. Según lo bien o mal que cuente la historia, va a ser toda la diferencia entre que yo pueda vender o no. Porque la historia tiene una ventaja muy, muy importante, que cumple un montón de características en simultáneo. Una de esas características es imponernos nosotros como autoridad y generar confianza. A la par, lo que hace es que la información que tenemos para brindarle a esa persona que está enfrente se la demos desde un enfoque totalmente, muchísimo más amistoso que si yo trato de influenciarla por medio de palabras, por ejemplo, a su cerebro córtex, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de las palabras, de la parte lógica. La mayoría de los emprendedores lamentablemente intentan influenciar desde la parte lógica, pero la parte, cuando yo encuentro un mecanismo por medio de historias, es totalmente diferente la conexión que tengo con esa persona. En forma simultánea, le estoy enviando estoy trabajando todos los neurotransmisores que lo que me permiten es justamente conectar con esa otra persona. Entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando el tema de storytelling para que quede bien el concepto? Y todo, la mejor forma de contarlo, se habrán dado cuenta por medio del Mastermind, eh, yo los estuve poniendo en jaque todo el tiempo. ¿Qué significa? Los estuve llevando por medio de dinámicas prácticas que la conclusión de esa dinámica práctica fue el concepto que ustedes se fueron llevando, ¿sí? Entonces, quiero hacer exactamente lo mismo acá con ustedes, en vivo. Entonces, yo quiero mostrarles la importancia de las historias a la hora de vender, ¿sí? ¿Qué significa? Que ustedes mismos, esto nunca lo hice, así que es algo que está bueno, lo voy a hacer en vivo, puede fallar, como todas las cosas que se hacen en vivo, pero si ustedes de alguna forma me compran la historia, posiblemente estén más cerca de comprar mi producto, ¿ok? Ok, les voy a contar más o menos esto para que sea una idea cómo funciona la parte de una historia de credibilidad. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Específicamente que la otra persona me vea como esa mejor opción, independientemente de que haya competencia, independientemente de que me conozca con anterioridad o no, ¿sí? Entonces, imagínense esto en su máxima expresión, porque nosotros vamos a ver solamente lo que se llama la punta del iceberg, ¿sí? Toda la parte del fondo, todo eso que no se ve, que está bajo la superficie del mar, eso no lo vamos a ver por un tema de tiempos. Pero entonces, veamos lo siguiente. Hace unos años, eh, ¿se escucha? Por las dudas pregunto antes de empezar, porque voy a estar... Confirman si se escucha. Sí, sí, ok, se escucha. Ok. Entonces,
Entonces veamos lo siguiente. El año pasado, voy a ser más preciso, creo que fue en agosto, septiembre, yo estaba iniciando con el tema de neuroventas. Entonces, en ese momento, justo da la posibilidad de que, como yo estaba en mis inicios, yo era una persona totalmente desconocida, y ahí fue cuando empiezo a enviar una catarata de emails, ¿sí? A través de una determinada secuencia, una secuencia lógica que buscaba obviamente atraer personas para que esas personas me terminen comprando lo que fue uno de mis primeros talleres, que tenía que ver con neuromarketing estratégico. ¿Sí? Cumplía, ese taller era un taller presencial acá en Buenos Aires, donde lo estuve dando ante muy poquitas personas. Y el objetivo de ese taller, en definitiva, era mostrarle a las personas, sobre todo a los emprendedores, cuáles eran esos problemas que estaban enfrentando y darle una solución inmediata para que se lleven un montón de contenido para después poner en práctica. ¿Sí? Entonces, en uno de esos mails me aparece una persona que me contacta y me dice, bueno, a mí me interesaría participar de esto, para lo cual yo me conecto con esa persona, la llamo, digo, hola, ¿cómo estás? Esta persona se llama Cristina. Digo, hola Cristina, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bueno, la verdad no te conozco, no sé cómo si lo tuyo funciona o no, pero me gustaría participar. Ok, buenísimo. Entonces generamos, ella vino al evento, participó, se conectó directamente conmigo, y ahí yo estuve mostrándoles a las pocas personas que había, por medio de un proyector que teníamos, les estaba mostrando cómo funcionan los errores de las empresas. Y se me queda mirando en un momento, bueno, le empiezo a mostrar como la mayoría de las empresas en realidad no tienen idea cómo atraer clientes, no tienen idea de que en realidad para convencer a una persona lo que necesitan es justamente primero trabajar en lo que se llama pre-framing, o tenemos que buscar la forma de conectar con ella con anticipación, darle valor agregado. Y esta persona, cuando vino a verme, tenía un problema bastante grave, porque el problema que tenía era que, en definitiva, no lograba conseguir clientes, no sabía cómo atraer clientes a su mundo. Sin embargo, vino a mí y yo ahora le empecé a mostrar algo desde un enfoque diferente, empecé a mostrar la parte estratégica. ¿Y qué tiene que ver la parte estratégica? Me decía, ¿no? Con esto de atraer clientes. Entonces, en un momento empezamos a hablar y le voy mostrando que en realidad para yo definir qué necesito venderle a un cliente, necesito primero definir qué es lo que voy a estar ofreciéndole, cuál va a ser mi producto final. Y lo primero que tengo que hacer es ir pasando por distintos pasos. El primer paso, obviamente, es generar publicidad, una publicidad que me permita, a su vez, pasarlo por una especie de embudo. Ese embudo lo que hace es empezar a influenciar en las personas. Y en definitiva, después lo que termina haciendo es, empiezo a convencer a una persona, pero ya que conoce un poco de mí, lo que ofrezco, entonces la parte de convencer y cerrar ventas es mucho más práctico. Pero todo esto se va envuelto en lo que llamamos marca personal. Y se me queda mirando, ¿cómo marca personal? Sí, claro, hay que hacer un posicionamiento para que justamente ese posicionamiento lo que permite es que las personas me empiecen a ver como una primera opción. Entonces yo puedo empezar a cobrar mis productos un poco más caros. Ah, ok, bueno, genial, me dice. Y después empiezo a hablar del tema estratégico. ¿Y cómo funciona la estrategia? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es agarrar cada uno de esos bloques, empezar a desmenuzarlo y empezar a pulirlo de forma tal de que las personas que ingresan y las personas que egresen más o menos sea una constante. Si ingresan 100 personas, yo voy a buscar convertir a 80, de las 80 que me queden 50, y las 50 hay 40 o 30 clientes. Buenísimo. Entonces, ahí empezamos a entender y después empezamos a meterle arriba lo que es el mapa del negocio. ¿Y qué es el mapa del negocio? El mapa del negocio tiene que ver específicamente con saber dónde está el dinero hoy dentro de la organización, saber dónde está mañana y saber dónde va a estar dentro de un año, dentro de 5 años, de forma tal de empezar a tomar acciones por medio de la estrategia para poder llevar a la persona específicamente a dónde va a estar el dinero. Y muy interesante. Y después empezamos a hacer un enfoque un poquito más amplio y empezamos a abordar la parte de liderazgo. Y empezamos a descubrir que en realidad los emprendedores fracasan justamente porque no saben liderar a sus equipos, no saben liderarse a sí mismos, no saben ponerse una meta y llevarla efectivamente a plasmar y a obtener resultados dentro de una semana o dentro de 15 días. Entonces Cristina descubre, me mira y me dice, wow, eso es impresionante. Porque le empiezo a contar todos los fracasos que tienen los emprendedores, cómo no logran los objetivos, y bueno, en definitiva se llevó una tanda de tarea, ¿no? Empiezo a contar esa tarea, yo realmente no sabía el impacto o sea, no sabía que ella no sabía toda esta información. Y empiezo a pensar, ¿y qué pasaría si en realidad hay más Cristinas en este mundo? Y empiezo a investigar, hago estudios de mercado, indago un poco, hablo con Cristina en un momento, me dice, bueno, estoy avanzando, gracias por todo lo que me diste.
en un momento averiguo tanta información que decido sacar un curso, pero iba a ser mi primer curso online, ¿sí? Entonces yo no tenía antecedentes, por lo tanto, es un curso que yo dije, bueno, se lo voy a empezar a dar a personas conocidas, a personas a las cuales yo puedo empezar a influenciar, de forma tal de que me compren este curso para ver cómo funciona y ver los resultados que están teniendo. Entonces, bueno, justo esto fue a principios de este año que pasó. Genero ese curso, pero ese curso en realidad yo lo quería hacer en base a las experiencias de los clientes, no en base a cualquier cosa. Y ahí me pongo, bueno, empiezo a enviar a los mails de vuelta para empezar a atraer personas a una especie de ese embudo, y ese embudo lo que termina haciendo es conectar con estas personas de forma tal de que pasaron por ese primer mastermind, ¿sí? Las personas fueron pasando por este mastermind, hice un embudo, ese embudo en realidad fue un embudo que termina siendo manual, las personas fueron avanzando por este mastermind, pasé por un webinar, y el webinar terminó ofreciéndoles este producto que yo tenía, que era un producto que obviamente estaba en desarrollo, era un producto que yo no tenía, pero era un producto que era específicamente para cada persona. Entonces, justamente ahí me contacta, terminé el webinar en forma inmediata, me llama Cristina, me dice, Pablo, quiero este producto ya mismo. O sea, me diste tanta información en la otra vez y tuve tan buenos resultados que hoy día estoy aplicando esas mismas técnicas, estoy automáticamente generando venta tras venta tras venta. No me quiero imaginar lo que va a ser este curso. Bueno, la verdad, Cristina, te agradezco muchísimo por todo esto porque no sabía que te había generado tanto impacto. Y entonces, bueno, Cristina me lo termina comprando junto con una tanda de otras personas y empezamos a trabajar a la par. Y empiezo a profundizar con ella, reuniones semanales, empiezo a ver qué le funciona, qué no le funciona, empezamos a aplicar técnicas estratégicas. Y obviamente ella venía avanzando, pero avanzaba a una velocidad lenta. Y cuando compró este curso, directamente la escalé a un nivel impresionante. Ella empezó a tener trabajo, 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 todo el tiempo. ¿Sí? Entonces empezamos a indagar un poquito más fino y le empiezo a explicar, bueno, cómo funciona realmente el neuromarketing, desde el punto de vista de cómo funciona la mente del consumidor, todas esas las estrategias para empezar a hacer publicidad en Facebook, en Google, empezar a atraer personas, llevarlos a un embudo, ese embudo que tenga determinado contenido, ese contenido tiene que estar bien estructurado y tiene que tener un mensaje específico para que las personas directamente conecten y esa conexión lo que hace después es pasarlo a una especie de webinar o una presentación, puede ser virtual, en la casa, presencial o donde se le ocurra, y empezar a generar ventas. Y automáticamente ella empezó a aplicar este modelo y automáticamente empezó a conseguir no solamente personas de Buenos Aires, porque ella estaba limitada a Buenos Aires, sino empezó a vender a otros lugares, a otros países. Se empezó a expandir. Aplicando este mismo modelo, y empezó a conseguir proyectos directamente en otras partes y empezó a obtener resultados impresionantes. Entonces dije, bueno, pero a ver, evidentemente acá hay una mina de oro, es un montón de personas que están pasando exactamente lo mismo por Cristina y yo puedo llegar a ayudar. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo esto a escalarlo y hacerlo un poco más masivo? Y ahí fue cuando dije, ok, ¿qué puedo llegar a hacer? Y fue en ese momento donde decidí empezar a agarrar todas esas cosas que le habían funcionado a Cristina, empezar a sacar las cosas que no le habían funcionado, limpié todo y pasé todo en limpio, ¿sí? Y ahí fue cuando saqué un entrenamiento que yo llamé Secretos de las Neuroventas, ¿sí? El Secreto de las Neuroventas fue un curso, digamos, una especie de pseudo-mentoría, porque yo no estaba tan involucrado, cuando vi que las personas empezaron a tener resultados. ¿Sí? De hecho, hay varias personas conectadas aquí mismo que están teniendo resultados en forma inmediata. Y dije, ¿qué pasaría si yo en realidad puedo hacer esto, escalarlo aún un paso más, ¿sí? Profundizar un poco más con esto? Y empiezo a investigar con esas personas, porque cada vez que yo hablo con una persona me da un montón de información. Son personas que me están todo el tiempo diciendo, bueno, a mí me pasa esto, aquello, yo trabajo el lado del emocional, trabajo el tema del coaching, trabajo uno a uno y todo el tiempo paso horas y horas y horas cada día hablando con cada una de estas personas y les muestro, y obviamente los videos, todo el contenido tiene que ver, está especificado para que personas como Cristina puedan específicamente aumentar su tasa de conversión para atraer clientes potenciales, para después llevarlos a lo que es una venta, influenciar en esas personas, convencerlos a cerrar, y después ver el tema de marca personal para ir creciendo, hacer webinars, hacer conexiones con estas personas, eventos en vivo, y después trabajar también lo que es la estrategia, y así sucesivamente. Y hace no mucho tiempo a Cristina le vendía yendo tan bien que nos juntamos una vez más, una tercera vez, pero esta vez fue distinta, porque esta vez lo que quería era una estrategia específicamente para trabajar menos. Entonces yo me junto con ella y digo, bueno, ¿qué te parece si empezamos ahora a automatizar ciertos procesos, ciertos productos
que permitan justamente que todo sea mucho más simple para vos. Y eso es un poco la idea que estuve trabajando con Cristina, la llevamos, estamos ahora justamente hablando, hoy le pregunté, todavía no me respondió, pero quiero saber, siempre tengo un ida y vuelta con estas personas porque me interesa específicamente qué les funciona y qué no les funciona para empezar a corregir el camino y que tenga resultados. Entonces, gracias a toda esta información, esta semana que pasó, lancé lo que sería un upgrade de todo este contenido que llamamos Secretos de los Negocios, que es justamente un producto totalmente innovador, porque lo que busca es tener un mayor acercamiento con cada uno de mis clientes, de forma tal de que las personas tengan resultados inmediatos. No estamos hablando que tengan resultados de un día para el otro, perdón, de un mes para el otro, estamos hablando de que tengan resultados de un día para el otro. Entonces empezamos a fijarnos metas y lo primero que hacemos es tener una estrategia que busque que esa persona automáticamente al día siguiente ya sepa qué hacer para ir en busca de esa estrategia que propusimos dentro de 3 meses. Por eso las personas empiezan a tener resultados de forma rápida, veloz, y quizás en una semana empiezan a generar algunos cientos de dólares porque empezamos a tomar acción específicamente con ese norte tiene que ver con eso. Entonces, ahora fíjense qué interesante, porque Cristina me había, supuestamente el año pasado, ella tenía un déficit, una cantidad de problemas increíbles para atraer clientes. Sin embargo, a medida que yo la fui evolucionando, fue trabajando conmigo, hoy día ella está saturada de proyectos, y lo que estamos buscando es justamente que trabaje menos. Y justamente con ella ahora tengo que trabajar el tema de liderazgo para enfocarla en distintos ángulos. ¿Sí? Fíjense el poder que hay detrás de todo esto. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? Ahora que ya me están escuchando y ya tengo la atención de casi 13 personas, 12 personas conmigo. Entonces, ¿conectaron con la historia? ¿Me posicioné como una persona que da soluciones? ¿Una persona exitosa? ¿Una persona que transmite confianza? ¿Una persona que pudo resolver un problema, que fue el caso de Cristina? ¿Se sintieron identificados con esos problemas que estaban teniendo? Ustedes mismos lo están escribiendo, ¿no? Pero fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Porque yo simplemente conté una historia. Y la historia, de la forma en que yo lo conté, lo único que hacía fue derribar todas las creencias que tienen ustedes. Es más, si ustedes se fijan, el entrenamiento, esto es para quienes deseen participar, yo le voy a poner la página web para que vean lo que vale un entrenamiento conmigo, que ahora estoy justamente haciendo eh, el nuevo secreto de los negocios, ¿sí? Esta nueva mentoría que busca, simplemente quiero que se fijen realmente todo el contenido, que ese contenido que yo estaba explicando, que terminé resolviendo y que le di dos soluciones a Cristina, eso justamente es toda la mentoría por el cual no hay posibilidades de que ninguna persona que pase por mi mentoría fracase, a menos que esa persona decida no tomar acción. ¿Por qué? Porque justamente yo no se deja absolutamente posibilidades al azar. Yo tomo a ese cliente, a cada uno de los clientes de ustedes, y lo llevo y lo envuelvo en un paquete. Y digo, ok, ese cliente necesita trabajar. Empezamos a darle soluciones, empecemos a aprender cómo atraer clientes, cómo no atraer clientes, ¿sí? Empecemos a influenciar en esa persona y empezamos a hacerlo en forma paralela, por medio de acciones, actividades, lo vemos por medio de películas, lo vemos por medio de videos, lo vemos con ejercicios particulares y empezamos a enfocar y cada uno de ustedes se va transformando en una persona que realmente pueda obtener resultados sorprendentes dentro de su organización porque no hay azar, porque el mentor, en este caso soy yo, los estoy guiando para que puedan llegar a esos resultados. ¿Ok? Pero fíjense qué interesante cómo a través de una historia yo hice toda una presentación. Entonces, esto que ustedes acaban de vivenciar, sobre todo lo que me prestaron la atención desde el inicio, es lo que se llama historia de credibilidad. Yo conté la historia de alguien más,
y yo me posicioné en este momento en sus cerebros como una persona que genera autoridad, confianza y les muestra cómo obtener resultados. Entonces yo ahora les pregunto, ya llevamos 25 minutos y le hice cortita porque hoy es sábado a la noche y bueno, también tengo que salir a pasear un rato. Entonces, me gustaría ahora sí, si alguno tiene dudas, consultas, ¿cómo iniciar desde cero, Pablo? Iniciar desde cero sería primero identificar qué tenés para aportar al mundo, cuál va a ser tu ayuda. Y a partir de ese momento vamos a estar viendo distintas estrategias para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Para que se den una idea, empezar de cero puede llevar mucho tiempo o poco tiempo en función de lo que yo, de donde yo ponga el foco. Si yo pongo el foco en el cliente, le voy a dar un ejemplo muy puntual. Cuando yo arranqué con Cristina, yo arranqué de cero. Yo no tenía ni siquiera un producto para ofrecer. Sin embargo, clientes como Cristina fueron los que me fueron diciendo, ok, a partir desde este lugar es cuando efectivamente podemos empezar a tener, o sea, yo hice el producto específicamente para personas que tenían los mismos problemas como con Cristina, que justamente ese estudio de mercado me dijeron que había varias personas en simultáneo. Por eso yo buscaba ayudar un montón. Entonces, muchas veces, la mayoría de los emprendedores parte al revés. Lo parte es, yo tengo mi producto y necesito encajarlo en el mercado de alguna forma para empezar a vender. Esto es exactamente lo opuesto. Yo busco una persona que tiene necesidad y me fijo qué productos tengo a mi alrededor para poder satisfacer esa necesidad. Cambió el concepto totalmente. De esa forma, vender se hace mucho más simple, porque simplemente tengo que poner el foco en el cliente, no el foco en lo que yo tengo para ofrecer. ¿Hay pautas para contar historias? Sí. Hay un proceso específico para contar historias, que es el mismo proceso por el cual la mayoría de las películas de Hollywood tienen tanto impacto. ¿Sí? Eso yo lo cuento dentro de la mentoría. ¿Sí? Las partes fundamentales de un storytelling. A ver, necesitamos entender primero ese para qué de... Hay un montón de estructuras, yo le voy a decir la forma amplia, ¿sí? Necesitamos entender ese para qué vamos a contar la historia, cuál es el objetivo. Mi para qué era venderles el producto por el cual me posicioné por medio de estas charlas, por medio de esta historia yo me posicioné como esa persona que experta en ofrecerles mi producto, ¿ok? Entonces yo parto de ese para qué. Después de ese para qué necesito trabajar, necesito pulir, decir algunas palabras sí, otras palabras no, qué palabras me conviene decir para influenciar más en las personas. Después necesito llevarlo a la acción, a la práctica, empezar a contarlos y empezar a ver también qué resultados van teniendo. Y a partir de eso, empezar a pulir la historia para otras cosas, ¿sí? Entonces, una simple historia puede llegar a vender. A ver, las historias, y esto quiero que se lo lleven ya, son productos. O sea, mi historia personal es un producto en sí mismo. ¿Qué significa que es un producto? Que yo vendo mi historia. O sea, ustedes, si me compran la historia, me compraron el producto. ¿Me expliqué? Entonces acá cambia el concepto. Yo tengo como parte de mi tanda de productos, por eso nosotros damos soluciones. No es que yo tenga un productito para bajar de peso, tengo un productito para vender de coaching o un productito para, no sé, construir edificios o lo que sea. Lo que hago es, tengo un montón de productos. Esa catarata de productos, parte de uno de esos productos es una historia. Porque sin historia eh, no hay venta. Lamento decirlo, pero es tanto el poder que necesitamos vender una historia. De vuelta, a ver, vamos de a poco. ¿Es importante la duración de la historia? Sí es importante la duración de la historia. Pero depende en qué. Yo puedo contar esta misma historia en 3 minutos, en 5 minutos, en media hora, en una hora, en función de y con exactamente el mismo objetivo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se lleven el mismo aprendizaje. Obviamente, cuanto más entre yo en el detalle, y si digo, me empiezo a conectar con las emociones y empiezo a mostrar distintas alternativas, se me eriza la piel o estaba temblando. O sea, yo ahora les hago la pregunta, ¿ustedes vieron en algún momento a Cristina como esa persona? ¿Vieron que yo estaba dando la charla en ese lugar?
¿Vieron conectaron con el teléfono cuando estaba hablando con ella? ¿Vieron ese teléfono físicamente en su mente? Pero fíjense que hasta ahora lo único que estuvimos haciendo es jugar con la mente y ustedes ya los que participaron y se sumergieron en la historia, automáticamente vieron todo, pero transcurrió en la mente, nada más. Me imaginaba la situación mientras comentaba. ¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Ahora, fíjense el mensaje que les queda a ustedes, ¿sí? Quiero que me escriban qué mensajes les dio, porque justamente ustedes, yo les dije, podía fallar, no sé si falló o no, esto me lo dicen ustedes. Díganme cuál fue el mensaje que les quedó grabado después de escuchar mi historia. ¿Qué es lo que se llevan? Eh, mm, Leslie, igual vamos a ver, nosotros, bueno, está justo vos estás en el entrenamiento, vamos a ver cuáles son las partes de las historias y está buenísimo y el detalle lo vamos a ver, así que no te preocupes. La historia construye una marca personal, efectivamente, ¿sí? Pero depende cómo cuente yo mi propia historia. Solucionador de problemas, solucionaste el problema, Cristina. Fíjense, ustedes están en distintos lugares y están escribiendo más o menos lo mismo, ¿no? Saber contar vende. Eh, pero fíjense cómo yo puedo vender un producto o servicio simplemente contando una historia, de inicio a fin. Y yo les podía haber puesto más suspenso, y lo podía haber hecho en cuotas, y les podría haber dicho, bueno, ¿saben lo que terminó pasando con Cristina? Lo vamos a ver mañana en el próximo webinar. Listo, generé curiosidad y ustedes mañana ya prácticamente su cerebro se autocomprometió a seguirme mañana. Porque justamente yo quería generar efectivamente eso. Solucionar problemas. Fíjense cómo funciona esto, ¿no? Qué interesante saber contar historias y no todas las personas saben contar historias, sin embargo, una vez que empezamos a practicar, a armar esas estructuras y empezamos a diseñarlo desde cero, efectivamente empezamos a tener resultados, ¿sí? Empezamos a tener resultados desde el punto de vista de la venta, empezamos a conectar con esas personas. Entonces, lo importante de acá, que me gustaría que se lleven, es que la clave es aprender a contar historias de una determinada forma para poder vender, ¿sí? Obviamente yo eso lo enseño, es parte del programa, pero conceptualmente la idea era que ustedes lo vivan en carne propia, que sientan efectivamente que esto funciona y que vean que realmente puede haber cambios en su forma de vender una vez que aprenden esta secuencia. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí les hago preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta puntual sobre todo lo que... eh, le quiero dar el micrófono a alguien. ¿Alguno quiere el micrófono para hacer alguna pregunta puntual que nos pueda ayudar? Y vamos charlando. Fue muy claro. Ok. Eh, Siempre hay historias. Lo que sobra en nuestra vida son historias. De vuelta, hay formas y formas de contar historia. El objetivo es que estas historias empiecen a dar su fruto. Por eso la voy a empezar. Nosotros dentro del programa lo que hacemos es tener una especie de hasta separadores de historias. ¿Sí? Yo tengo como una especie de libro o de cada una de todas las historias que tengo para contar, porque en función de lo que yo, de la creencia que hay que derribar, cuento una u otra historia. ¿Sí? Así de poderoso es esto. En la historia es necesario que participe el otro, no es necesario que participe el otro. De hecho, las historias se usan muchísimo cuando estamos haciendo presentaciones de productos y de servicios a las masas, ¿sí? Es una forma se la hago muy simple. Si ustedes revisan mi mastermind, en cada uno de los audios había historias. Si ustedes revisan mi webinar, en cada uno
de los secretos que compartí había historias. Las historias conectan, las historias transmiten. En ningún caso es necesario que haya un ida y vuelta, porque la persona que está enfrente no puede participar de mi historia, ¿sí? No conoce mi historia. Entonces lo que va a hacer simplemente es escucharla. Pero cuando terminó de escucharla, y si yo me conecté, y les doy un ejemplo puntual, me ha pasado que yo tenía un cliente enfrente y me dice, ¿estás apurado? Y mira, estoy sin pie a las corridas, tengo muy poco tiempo. Tengo algo para contarte, te doy 3 minutos. Y ahí le empiezo a contar la historia. La historia duró 10 minutos. Los 7 minutos fueron, el cerebro no podía parar de escucharme, justamente por contar esa historia. Y esa historia fue la que terminó vendiendo. Entonces, el tiempo es relativo. Fíjense que ustedes no siquiera se dieron cuenta que pasaron 25 minutos. Porque todo está en la mente. Yo trabajé con la mente de ustedes, ¿ok? Para que se den una idea de lo poderoso que es esto. ¿Cómo sería una buena historia? Una buena historia tiene que tener, obviamente, un protagonista, tiene que tener un problema particular. Si no hay problema, no hay ninguna historia. Tiene que tener un determinado final. ¿Sí? Hay varios componentes en una historia. Para hacerla real, verídica y que funcione, son como 7, 8 componentes, ¿sí? Pero lo importante, es más, ni siquiera me acuerdo, como yo estoy tan acostumbrado ya a generarlas en el momento, me baso en lo que me va saliendo de la mente. Por eso hasta que voy creando, con varios de ustedes tuve reuniones en forma privada y se me fueron ocurriendo historias en el momento, pero porque ya sé el contenido en mi mente. Pero una buena historia tiene que tener por lo menos un protagonistas, puede ser uno mismo, puede ser alguien más, tiene que tener un determinado problema. Si no hay problema, no hay ninguna historia. Fíjense que los problemas, y acá buscan una relación, problemas, necesidades de los clientes, ¿sí? Empiezan a encontrar esa relación. Tiene que haber una solución, tiene que haber un juego dentro de a ver, hay muchos libros que hablan de historias en general. Juega un rol importante en el momento de sentimiento del dolor, exactamente, y solucionar un problema. Sí, así es. Entonces, historias tenemos siempre, todos tenemos historias. El tema es identificar cuál es la historia que necesito contar de forma tal de que ese cliente me compre. ¿Qué me va a comprar? Lo que yo quiera venderle. Entonces, tenemos que identificar primero qué le voy a estar vendiendo. Por eso siempre partimos, es al revés el proceso de la historia. Yo parto del resultado que yo deseo. Las historias, cuando están bien contadas, me da un resultado predecible, que no me la da, por ejemplo, cuando yo hago un argumento de venta desde el punto de vista lógico. Yo puedo esperar que la persona reaccione de una determinada forma y eso es lo que yo voy a buscar cuando cuento la historia. Ahora, cuando yo voy desde el punto de vista lógico, las personas son más impredecibles, o sea, me puede saltar con cualquier cosa. Entonces, si yo no tengo argumentos y no sé refutarlo, evidentemente no voy a llegar a una buena solución. Pero con las historias, el objetivo de la historia es plantar una pequeña semilla en la mente de esa otra persona, ¿sí? Para que esa persona empiece a florecer y a crecer. Ustedes ya ahora me vieron, todo lo que escucharon, como un proveedor de soluciones, ¿sí? Y no tengo forma de rebatirles esa objeción a menos que les cuente otra historia donde yo soy un pobre que no sabe dar ninguna solución, ¿ok? Pero fíjense que simplemente con una historia logramos posicionarnos como excelentes personas a la hora de vender. Y yo no necesito antecedentes para contar una buena historia, ¿sí? Porque ustedes podían haber participado en Mastermind o no, pero si me escuchaban la historia y me escuchaban la solución que di y me la compraron, automáticamente yo ya me posicioné como experto. ¿Ok? Los humoristas son expertos en contar historias. Sí, hay de todo tipo de humoristas, pero sí, muchos de ellos saben contar historias y obviamente las historias, naturalmente, de por sí mismo hay emociones. Las historias tienen toda la parte de los neurotransmisores, tienen que ver la dopamina, tienen que ver la acetilcolina, hay un montón de, la oxitoxina, hay un montón de neurotransmisores que están en juego a la hora de contar historias, ¿sí? En función de lo que yo quiero que logre esa persona. En un momento está muy bueno porque Jürgen dice, bueno, a ver, vamos a segregar, está en vez de la mente y no la gente, vamos a segregar
determinados neurotransmisores. ¿Cómo lo puedo hacer de una forma simple? Con historias. Depende de lo que yo quiera vender, ¿sí? Yo me vendí en este momento para la historia esta de credibilidad, el objetivo era posicionarme yo como una persona experta en el área que buscaba dar soluciones a la parte de los emprendedores para vender mis productos, ¿ok? Ahora, yo puedo contar una historia que tiene que ver con los resultados de un determinado producto, que le haya funcionado a alguien. Y es tan, pero tan, tan poderoso esto que yo puedo rebatir con una simple historia, y me ha pasado personalmente, donde yo cuando trabajaba en Nextel, nosotros mostrábamos la muy baja probabilidad que tenían las personas. En Nextel, yo cuando trabajaba, estoy hablando de 10 años atrás, más también, 12 años atrás, mi tarea era justamente trabajar resolviendo el problema de comunicación de las personas. Si las personas les fallaba el celular, en ese momento era el handy, no lograban comunicarse, bueno, nuestra tarea estaba en solucionar esos problemas. Y me acuerdo que fuimos a una reunión, estábamos todos los gerentes, estábamos presentando de nuestra parte, estaba una persona que le empieza a mostrar a toda la audiencia, y le empieza a mostrar la historia perdón, la historia, no había historia, te mostramos datos concisos y legales. Fíjate cómo solamente el 0,1% de las personas tienen problemas. Bueno, hasta ahí todo bárbaro, todos felicitándonos, agradeciendo, genial, buenísimo. La cosa es que en el momento después aparece una persona de ventas, que era creo que el superior de ventas, y empieza a contar la historia. Y cuenta la historia de Doña Rosa. Entonces cuenta la historia de que Doña Rosa estaba en un momento crítico porque justamente se sentía mal y en ese momento necesitaba llamar a la ambulancia y lamentablemente no tenía posibilidad de discar porque descubrió que en ese momento el celular no tenía conexión. Entonces Doña Rosa se empezó a sentir mal, se empezó a descomponer y justo golpearon la puerta y en una de esas justo la señora de al lado salió y le dio la posibilidad de prestar el teléfono para que pudiera llamar por teléfono. Entonces, de esa forma, automáticamente Doña Rosa pudo salir sana y salva de eso, pero el problema fue que, producto de eso, Doña Rosa casi pierde la vida, porque no tenía señal de celular. Ahora, yo les puedo asegurar que Doña Rosa nos hizo mierda, literalmente, toda la estadística del 0,01% de posibilidades de fallo. Así de poderoso es una historia. Es una persona, estamos hablando de que puede haber fallado el teléfono una vez en la vida. Sin embargo, Doña Rosa nos arruinó literalmente los problemas. Fíjense el poder que tiene contar historias. ¿Quién salió beneficiado de esa reunión? Claramente la gente de ventas. Porque Doña Rosa fue la representante del resto de las personas que no se podían comunicar, a pesar de que el celular andaba perfectamente bien el 99,9% del tiempo. ¿Ok? Fíjense cómo funciona el tema de historias, lo poderoso que es. Porque ustedes vieron a Doña Rosa, ustedes vieron a ese vendedor en su mente, vieron que estaba exponiendo a esa persona y que estaba contando esa historia. Lo vieron todo en su mente, ¿sí o no?